El multímetro. Este es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en un mismo lugar. Hoy veremos toda su funcionalidad. Con él podremos medir voltaje, resistencia, frecuencia, temperatura y corriente. Ahora vamos a encender nuestro multímetro y ubicarnos en la magnitud que deseemos medir. Al lado izquierdo vamos a observar el tipo, por ejemplo, de voltaje, AC o DC, y vamos a observar la unidad de medida con su respectivo prefijo. En la siguiente sección encontraremos milivoltios. Siguiente a este encontraremos resistencia, donde podremos medir lógicamente la resistencia. En el siguiente modo, verificar un diodo. En el siguiente modo, verificar continuidad. Esos son sus respectivos símbolos en el multímetro. En la siguiente sección encontraremos frecuencia en Hertz, donde podremos medir la frecuencia de una señal. En nuestra siguiente sección encontraremos temperatura en Celsius y en Fahrenheit. No todos los multímetros tienen esta función. Siguiente a esto tendremos microamperios, igualmente en DC o en AC, su prefijo y el tipo de corriente. Ahora tendremos también miliamperios, su prefijo y el tipo AC o DC. Y también lógicamente podremos medir amperios, que es nuestra siguiente unidad de medida, en donde podremos medir amperios en DCE o en AC. Ahora vamos a medir voltaje, resistencia y frecuencia. Para esto debemos configurar el multímetro de la siguiente manera. Como pueden notar, cada conector tiene sus respectivos símbolos. Es importante tener en cuenta colocarlos correctamente. El conector negativo, es decir, el conector negro, lo debemos colocar en el puerto COM. Generalmente, de esta manera siempre se hace. Vamos a medir voltaje DC de una batería. El prefijo está en autorrango, es decir, cuando lo midamos, él se va a ajustar automáticamente. Vamos a empezar la medición y como pueden observar, el prefijo se ajusta automáticamente. La batería nos marca 3.73 voltios. Ahora vamos a hacer una medición de voltaje AC. Es muy importante seleccionar el tipo de voltaje, ya que esto puede causar un daño en el multímetro. Vamos a colocar el polo positivo en alguno de los dos conectores y el polo negativo. Vemos que nos marca 118 voltios. Volvemos a conectar y nos marca 118-117 voltios. Este es el voltaje que llega a nuestros hogares. Ahora vamos a medir resistencia. Como podemos ver, nuestro prefijo se encuentra en megaohmios. Vamos a hacer un ejercicio educativo para entender cómo se mide. Vamos a tomar cada extremo de las puntas con las manos. Vamos a observar que nuestro multímetro va a marcar una resistencia. Cuando lo soltamos no marca nada. Cuando lo tomamos marca una. En este caso está marcando 8 megaohmios. Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene una resistencia interna y el multímetro es capaz de medirla. Vamos a medir ahora dos resistencias. Como pueden ver, el prefijo se va a ajustar de manera automática.
Vamos a medir una resistencia de 4.7 kiloohmios, es decir, 4700 ohmios. Vamos a poner las puntas en cada extremo y vemos que marca 4.73 kiloohmios. Volvemos a medir y debemos aproximar 4.73 kiloohmios. Primera resistencia, muy bien. Vamos a medir una resistencia un poco más pequeña. Vale, su color es rojo, rojo, naranja. Ponemos las puntas en cada extremo y notamos que tenemos una medición de 22.16 kiloohmios. Eso equivale a una resistencia de 22K, 22 kiloohmios, es decir, 22.000 ohmios. En este momento vamos a aprender a verificar continuidad. Vamos a la opción de continuidad en resistencia. Vemos que cuando tocamos las dos puntas del multímetro, este genera un sonido. Este sonido nos indica que hay una continuidad, es decir, que hay paso de corriente entre extremo y extremo. Podemos verificarlo con una pieza metálica, por ejemplo un tornillo. Al tocarla, vemos que se genera un sonido y la pantalla nos muestra la resistencia. No tenemos efecto en los materiales no conductores. Esto es muy importante para verificar circuitos y conexiones que hayamos hecho en nuestros montajes electrónicos. Vamos a aprender a medir corriente. Vamos y seleccionamos amperios, siempre es mejor empezar ahí. Vamos a cambiar de lugar el conector. Vamos a colocarlo donde dice 10 amperios máximo. Es mejor empezar por este lugar para prevenir daños en el multímetro. Con las puntas vamos a cerrar el circuito y encender el motor. Vemos que el multímetro nos marca 0.063 o 60 amperios. Es decir, que la unidad de medida está demasiado alta. Podemos hacer un cambio. Vamos a cambiarla a miliamperios y cambiamos el selector a miliamperios. Vamos a volver a medir y vemos que nos marca 63.5 miliamperios de consumo al encender el motor. Eso significa que nuestra unidad de medida es miliamperios. Ahora vamos a aprender a medir corriente alterna. Quiero mostrarles que la fuente que estoy utilizando es AC. Voy a medir voltaje AC y les voy a mostrar de qué valor es. Colocamos las puntas en cada extremo y vemos que la fuente es de 16.6 voltios AC. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos amperios, cambiamos el conector a 10 amperios y seleccionamos corriente alterna, es decir, AC. Es muy importante. Procedemos a hacer la conexión. Recuerden que la corriente se mide en serie, es decir, que la corriente eléctrica de todo el circuito debe pasar por el multímetro. Colocamos una punta en un extremo y colocamos la otra en el otro extremo. Vemos que prácticamente no se mueve. ¿Por qué? Muy seguramente está muy alto el valor que estamos manejando. Vamos a cambiarlo. Pasamos el conector a miliamperios y igualmente el selector. Seleccionamos AC, es decir, corriente alterna. Con cada punta del multímetro tocamos los extremos y vemos que efectivamente nos está mostrando una corriente, es decir, el prefijo correcto era miliamperios. En este tutorial mostramos cómo medir las magnitudes básicas mostradas en tutoriales anteriores. Sin embargo, cada multímetro tiene su particularidad. Es importante destacar que puedes usar este tutorial para cualquier multímetro. Todos tienen características muy similares.